Es un momento idóneo para hacer esta jornada, un poco porque el sector de las telecomunicaciones es un sector que en los últimos años está viviendo una transformación constante en muchos ámbitos, y en el Estado, en España, en el Estado español, pues significativamente, ¿no? Hemos vivido, veníamos en un escenario donde había cinco operadores, digamos, con infraestructura fija importantes. Ha habido una serie de operaciones de concentración que nos han llevado a un escenario con menos operadores. De esto hace ya un tiempo, entonces entendemos que hacer un análisis de cómo ha evolucionado el sector, vemos que es interesante. Y luego hay una componente importante, que es esta hiperverticalización que estamos viviendo en el sector, donde operadores antiguamente, donde se ponía énfasis en la infraestructura, pues el objetivo del foco se está poniendo en los contenidos, ¿no? Llevamos también, pues no sé cuándo se formalizó la compra completa de Telefónica de Movistar, creo que fue en el 2015. Llevamos pues un año y pico, ¿no?, donde la CNMC impuso sus condiciones. Nos interesaría ver también cómo ha afectado, ¿no?, cómo esta concentración, esta pactización de servicios afecta a la competencia, en qué medida pues operadores emergentes se encuentran con más o menos barreras de entrada. Aquí pues es interesante ver la opinión de MásMóvil para conocer pues cuál es su estrategia, si una estrategia basada en precios pues es suficiente para competir en el sector, o realmente pues hay que entrar a competir también en contenidos, ¿no? Recientemente hemos visto como en Estados Unidos, esto no es un hecho solo que pasa en España o en Europa, en Cataluña, España o en Europa, sino que hemos visto pues recientemente como en Estados Unidos AT&T ha decidido, ¿no?, o ha informado de la compra de Warner, y esto cómo afecta a la competencia. Entonces las autoridades competentes ahí lo están estudiando. Hay una carta muy interesante del señor Sanders, ¿no?, que lo dirige al Departamento de Justicia, que va mucho más allá, ¿no? Incluso se pregunta cómo afecta esto a la democracia del país, ¿no?, y a la libertad de acceso de contenidos. Entonces entendemos que es un tema importante para estudiar. Aquí cuando se hicieron las concentraciones, pues la CNMC en su día pues impuso las condiciones. Analizar un poco cuál ha sido los resultados de estas condiciones. Hay noticias recientes, ¿no?, de la CNMC en la que pues no estaba muy conforme de la oferta del Fusion Plus de Movistar, de las últimas ofertas. Bueno, pues ver cómo se debe analizar estos aspectos en el futuro. Sí, como decía, en la presentación la idea es presentar los aspectos principales del mercado de banda ancha, que son las características, digamos, más o menos específicas del mercado español, para luego centrarnos en, digamos, las dos decisiones de la CNMC que tienen más impacto en este mercado, que una es la regulación del mercado de banda ancha, que es reciente, es aprobada el pasado febrero, y luego está la operación de concentración de Telefónica y DTS, que también analizó la CNMC, en este caso la Dirección de Competencia, por último, unas breves conclusiones. Bueno, en cuanto al mercado, un aspecto importante tener en cuenta es que la banda ancha fija es un mercado que no es maduro, en el sentido que todavía sigue creciendo y a un ritmo bastante relevante. En los últimos 8 años ha pasado de 9,3 millones de líneas a 13,4, un 44% de subida que no llega, pero está cercano a un 5% anual. Y luego también crece de una manera muy importante, que es migrando de cobre a NGA, bien FTTH, fibra hasta el hogar, o bien cable, ¿no?, que se ve en la gráfica que el cobre es la barra azul y las conexiones NGA son la roja, que es el cable, y el verde, que es la fibra hasta el hogar. Esto se ve, digamos, esto es el foco en lo que sería la evolución de las líneas NGA.
se ve que bueno, el crecimiento es espectacular, se ha multiplicado en estos últimos 8 años por 3,5, hemos pasado de 1,9 millones de líneas a 6,7. Y bueno, como se ve en la figura, el principal motor de este crecimiento, más que el cable, que sí que ha crecido, es la vara roja, que ha crecido un poquito. Lo que ha tirado del carro ha sido el crecimiento espectacular de la fibra hasta el hogar, de la FTTH. Y luego la línea azul muestra el porcentaje de líneas NGA sobre el total de líneas de banda ancha. Y digamos, ya en la última nota mensual que publicamos, la de agosto de 2016, ya digamos se superó el umbral del 50%, que quiere decir que ya por primera vez el número de accesos NGA en España superó el número de accesos de cobre, ¿no? Ahora estamos en el 50,2% de las líneas de banda ancha, en agosto eran NGA, ¿no? Y como se ve, la tendencia es creciente. Luego otro aspecto relevante, este es bastante específico del mercado español, es la convergencia fijo-móvil. A pesar de que en varios países pues, la convergencia está empezando, y digamos se ve una tendencia hacia ese movimiento, pues en España ya digamos ya está presente y es muy importante, ¿no? Aquí en esta gráfica vemos los distintos. Esta gráfica representa todas las conexiones de banda ancha del mercado español y cómo se venden, ¿no? La línea roja es el primer empaquetamiento que hubo, que era banda ancha fija con una tarifa plana fija de voz nacional, que tuvo mucho éxito, pero bueno, ha ido decreciendo como se ve. Luego en octubre de 2012 Telefónica lanzó Movistar Fusión, que era una oferta convergente fijo-móvil que luego replicaron sus competidores y que ha tenido mucho éxito en el mercado. Es la línea azul, el 4P, o sea que estamos hablando de telefonía y banda ancha tanto fija como móvil. Y digamos la última tendencia es a ese paquete que es convergente fijo móvil, es añadir la televisión, que es la línea naranja, que se ve que tiene un crecimiento muy relevante, ¿no? Y digamos en el primer trimestre de 2016, que es el último dato público actualmente, pues ya se ve que el 34% de las líneas de banda ancha se contratan con televisión, ¿no? Y como muestra la tendencia, pues este valor va al alza, ¿no? Y esto va relacionado con lo que veíamos de la importancia de los contenidos en este mercado, ¿no? Que cada vez es mayor. Esto es un poco para hacernos una idea de cuando hablamos de productos convergentes 4P y 5P, de qué estamos hablando. Bueno, en el mercado hay muchas ofertas. Aquí hemos intentado hacer una simplificación entre lo que hemos llamado productos convergentes de entrada, que serían, digamos, los de prestaciones más básicas, que están en torno a los 40-50 euros, y que, bueno, este tipo de conexiones pues tienen, en la parte fija tienen una conexión de 50 megas, en muchos casos simétricos, una tarifa plana de voz nacional, que aquí se da por descontada con una conexión de banda ancha, pero que en otros países se sigue teniendo que pagar un extra por tener esa tarifa plana de voz fija nacional, y luego en algunos casos pues se incluyen una serie de minutos de fijo a móvil. Luego en la parte de la componente móvil del paquete convergente pues tiene 200 minutos de voz, excepto en el caso de Más Móvil, que es una tarifa plana nacional también de móvil. Y luego en cuanto a la franquicia de datos móviles, pues estamos hablando de 1,5, 2 gigabytes al mes, ¿no? Y luego también estos paquetes o no tienen tele o tienen una tele muy básica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Telefónica es una tele over the top para acceder básicamente al Canal Plus 0 y a su servicio Yombi, pero muy limitado en cuanto al contenido accesible. Y luego si nos movemos a los productos convergentes de gama alta, aquí pues ya estamos hablando de velocidades de precios en torno a los 80 euros al mes, de velocidades en torno a los 300 megas, en muchos casos simétricos. Aquí nuevamente tenemos la tarifa plana nacional ilimitada. Aquí todo ya incluye minutos fijo a móvil, en algunos casos también ilimitados, y luego en la componente móvil del paquete convergente, pues aquí ya todos ofrecen una tarifa plana de voz móvil para llamar móvil a móvil o móvil a fijo, ¿no?
Y luego en cuanto a los datos móviles, pues nos estamos moviendo en torno a los 3-4 gigabytes por mes. Y luego en cuanto aquí ya sí, excepto en la oferta de MásMóvil, que ya se ve que su precio es considerablemente inferior, en el resto de operadores tenemos una oferta de televisión que podríamos denominar básica, con una serie de canales que son 30, 50, y en el caso de Movistar ya nos vamos a cerca de los 90, y en el caso de Movistar pues ya incluso ya incluye pues contenido de televisión premium, en concreto el fútbol, la mayoría de partidos de la Liga de Primera División y la Champions League, ¿no? Ya digo, esto es un poco los que vemos los productos convergentes más relevantes, ¿no? Y que digamos son los productos emblemáticos de los operadores en el mercado de banda ancha, ¿no? Para mostrar la importancia de la convergencia en este mercado, en el mercado español. Bien, otro aspecto muy destacable de este mercado que comentaba Marc es que ha habido unas operaciones de concentración y acuerdos en los últimos años que han sido, bueno, que consideramos que son muy relevantes y que tienen un impacto importante, ¿no? Los hemos agrupado en 3 categorías. La primera sería lo que ha pasado en la banda ancha, que efectivamente hemos pasado de 5 a 3 operadores, digamos, de ámbito nacional. Empezó Vodafone adquiriendo ONO en julio de 2014. Esta operación de concentración la analizó la Comisión Europea y aprobó en fase 1 y sin compromisos. Luego, posteriormente, en ese momento, pues el mercado pasaba de 5 a 4. Posteriormente llegó la operación, la compra de Yastel por parte de Orange, y en este caso, a pesar de que, digamos, por ejemplo, la red fija de ONO era la red alternativa mayor, en este caso era relevante que el mercado pasaba de 4 a 3 operadores, y esta operación también fue analizada por la Comisión Europea y en este caso se aprobó en fase 2, sujeta a una serie de compromisos por parte de Orange. Y estos compromisos pues consistían básicamente en que Orange debía alcanzar un acuerdo con un operador alternativo para prestarle acceso mayorista a su red de cobre. También debía cederle 720.000 unidades inmobiliarias de fibra aproximadamente, y también incluía un acceso como operador móvil virtual, incluyendo la tecnología 4G. Bueno, pues ya, digamos, hilando con los compromisos de Orange, es la segunda parte de operaciones de concentración, acuerdos que consideramos muy relevantes, que afectan a MásMóvil. Pues en octubre de 2015 MásMóvil llegó a un acuerdo con Orange y fue pues el operador que, digamos, se benefició de los compromisos aceptados por la Comisión Europea, ¿no? Luego, posteriormente, ha habido operaciones de concentración relevantes, dado que MásMóvil ha adquirido tanto a Pepefon como a Yoigo. En este caso, la operación MásMóvil Yoigo fue aprobada por la CNMC sin compromisos, y luego ya muy recientemente, el mes pasado, pues hubo este acuerdo entre MásMóvil y Orange, que vemos respectivamente muy importante para el roaming nacional de Yoigo y el resto de operadores del grupo MásMóvil, para la compartición de emplazamientos, y un aspecto bastante relevante, que el acuerdo incluye el acceso mayorista a toda la red de fibra de Orange. Y luego, por último, la tercer gran operación de concentración ya afecta al mercado de la televisión de pago, fue la de Telefónica de DTS, que se aprobó en abril de 2005, y en este caso pues fue la CNMC quien analizó esta operación, y como posteriormente dedicaré una transparencia específica para esta operación, ya no comento más. Bueno, esta gráfica simplemente es para mostrar lo que es una evidencia de lo que ocurre después de 2 operaciones de concentración, ¿no? Que el mercado se concentra. Estas son las cuotas de mercado que había en la banda ancha fija a principios de 2014, antes de las concentraciones, en la que vemos 5 operadores de ámbito nacional. Pues el líder era Telefónica, luego el número 2 era Orange, el número 3 era ONO y el número 4 era Yastel. Luego venía Vodafone, ¿no? Pues de esa situación hemos pasado, y luego el resto del mercado se lo repartían pues
los operadores del norte, Telecable, R y Euskaltel, y luego operadores más, de tamaño más reducido, ¿no? Y luego, digamos, de esa situación, ahora en agosto de 2016, hemos pasado a una situación en la que hay 3 grandes operadores. Vemos que Telefónica ha perdido cuota de mercado en este, digamos, concentración. No quiere decir que Telefónica haya aumentado su cuota, sino que ha disminuido, y luego tenemos un segundo gran operador que tiene una cuota muy relevante, que Orange tradicionalmente ha sido un operador básicamente móvil, y ahora actualmente ya la cuota de Orange en el mercado de banda ancha fija supera a su cuota en el mercado móvil, por poco, pero lo supera, vamos, que es el segundo operador por número de líneas en ambos mercados. Luego un tercer aspecto que caracteriza el mercado aquí en España es el despliegue, digamos, de redes NGA, de lo que llamamos premium, por parte de 3 grandes operadores. Esto, digamos, The Economist lo reconocía en un artículo de abril de 2012, que en España teníamos la red más extensa de fibra hasta el hogar. Y bueno, en esta tabla mostramos cuáles son los despliegues actuales de los 3, de Telefónica, Vodafone y Orange, y cuáles son sus planes de cobertura en 2020. Vemos que Telefónica actualmente tiene más de 16 millones de hogares pasados y que espera llegar a 25 millones de hogares en 2020, lo que significará una cobertura superior al 95%. Luego Vodafone y Orange actualmente están en torno a 9 millones de hogares pasados, y bueno, Orange ha dicho que espera llegar a 14 en 2019 y Vodafone a 11 en 2017, ¿no? Que son coberturas, pues en el caso de Orange, que superan el 50%, y en el caso de Vodafone se acercan. Y luego están ahí los hogares pasados por los 3 cableros del norte, que bueno, en su zona de presencia la verdad que tiene una cobertura muy destacable ya, ¿no? Tienen poco margen para ampliar cobertura, tanto Telecable como R como Euskaltel. Y luego aquí, digamos, como nota al pie, pues que lo que comentábamos del acuerdo de MásMóvil para acceder a la red de fibra de Orange, pues hay un cuarto operador que también tendrá una potencialidad de acceder a una red de fibra relevante. Y como ejemplo del nivel de despliegue que hay en España, pues creo que es relevante, simplemente como comentario, que Orange España tiene más hogares pasados que en Francia. En el tercer trimestre de 2016 el número de hogares pasados en España era 9 millones y en Francia, donde Orange es el operador histórico, era de 6,3, y esto es sin ajustar por población, ¿no? Que la población de Francia es un 40% superior a la española. Y bueno, otro aspecto relevante es que en España básicamente los despliegues son de fibra hasta el hogar o bien cable, en contraste como países como el Reino Unido y Alemania, en los que las redes son de FTTN, que el acceso al usuario aún está basado en cobre, ¿no? Que esto es relevante en cuanto a las velocidades accesibles, ¿no? Que mientras que aquí, digamos, las velocidades máximas que se ofrecen ahora son en torno a los 300 megasimétricos, por ejemplo en el Reino Unido, pues la velocidad máxima que ofrece BT son 76 megas de bajada y 19 de subida. Vale, digamos, estos despliegues NGA que consideramos pues bastante positivos, creemos que se han visto favorecidos, al menos en parte, por las obligaciones regulatorias que promovieron la inversión en infraestructuras en su momento, ¿no? En su momento la CMT tomó 2 decisiones que creemos bastante relevantes para lo que ha pasado después, que la primera fue el acceso a los conductos y canalizaciones de Telefónica. Las infraestructuras de obra civil son la parte más importante de los costes de despliegue de una red de nueva generación, y por tanto, abriendo los conductos de Telefónica para permitir que los operadores alternativos desplegaran fibra, pues ya se solventaba, o por lo menos se intentaba solventar, uno de los cuellos de botella que se encontraba en el despliegue de redes de nueva generación. Y luego el otro cuello de botella es el que existe en el propio edificio, por el cual, digamos, cuando un operador realiza un despliegue de fibra dentro de un edificio,
o bien no hay espacio para un segundo despliegue, o bien los vecinos pueden mostrar reticencias pues, a que haya infraestructuras paralelas por su edificio, ¿no? Y debido a eso, pues, en 2009 se impuso una obligación de acceso asimétrico a todos los operadores, por la cual el primer operador que llegaba a un edificio y desplegaba una infraestructura de fibra estaba obligado a compartirla con los operadores que vinieran después a precios razonables. Son dos medidas que digamos, que han tenido uso y que, bueno, todos los operadores que están desplegando fibra hasta el hogar las están utilizando, ¿no? Bien, esto era el marco que había desde 2008-2009. Como decíamos, recientemente, en febrero de 2016, revisamos esta regulación y, digamos, fue un enfoque novedoso que fue bienvenido por la Comisión Europea, y, digamos, el objetivo de esta regulación era mantener el equilibrio entre promover la inversión eficiente que estábamos observando en el mercado, pero a la vez asegurar el mantenimiento de una competencia sostenible, porque también se veía que en este mercado que Telefónica estaba haciendo unos despliegues de fibra muy destacables, que habría zonas del país en las cuales pues iba a estar solamente su red de fibra, ¿no? Y para ello, pues las dos decisiones más relevantes del mercado es que, en primer lugar, se regula la red de fibra por primera vez sin límite de velocidad. Antes había una regulación de fibra pero limitada, porque había un límite de velocidad de 30 megas, pero reconociendo las diferentes condiciones competitivas en determinadas áreas geográficas, ¿no? Y hicimos una segmentación geográfica. Y, digamos, básicamente la nueva regulación, en el cobre todo se mantiene sin cambios, y la fibra, por supuesto, seguimos manteniendo el acceso a los conductos de Telefónica. Y la segmentación geográfica consistía en que en las áreas competitivas en las que veíamos que había al menos 3 redes de fibra, o sea, la de Telefónica y 2 más, con un despliegue relevante, pues no se imponían obligaciones sobre la red de fibra de Telefónica. Esto afecta a 66 municipios, a Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades, que alcanzan el 35% de la población española. En Cataluña son 13 municipios, y el porcentaje de la población de Cataluña cubierta por esos 13 municipios está en torno al 41%. Y en el resto del país, pues sí que hay regulación sobre la red de fibra, a nivel de NEVA local, conocido como BULA, y de NEVA. Luego, un aspecto importante del análisis de mercado es que, mientras que la regulación, digamos, tradicional, el precio generalmente se fijaba orientado a costes, en este caso, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, el nivel de precios lo determinará un test de replicabilidad económica, ¿no? El nivel de precios de la fibra mayorista de Telefónica. Digamos, este enfoque de segmentación geográfica aplica para los servicios residenciales, para los servicios a empresas, en los que hemos observado un menor nivel de competencia, y también que los operadores especializados en servicios de empresas tienen menores economías de escala que los generalistas, pues la regulación para estos servicios de empresas, como digo, es más estricta y no hay segmentación geográfica, o sea que se puede acceder a los servicios de fibra sobre empresas en todo el territorio. Bien, y luego, por último, con la otra decisión de la CNMC muy relevante para el mercado es la concentración, el análisis de la operación de concentración telefónica DTS. Como hemos visto, los contenidos audiovisuales son cada vez más importantes en los paquetes convergentes de banda ancha, y en abril de 2015 la CNMC aprobó pues, la concentración entre Telefónica y DTS, que suponía la fusión del operador número 1 de banda ancha con el operador número 1 del mercado de televisión de pago. Por lo tanto, estaba claro que era una operación muy relevante para la competencia en ambos mercados. Bueno, esta aprobación se aprobó sujeta a una serie de compromisos que tiene una vigencia de 5 años con posibilidad de prórroga por otros 3, y que se dividen en tres bloques, ¿no? El primer bloque está centralizado en el mercado minorista, que hay una limitación bastante importante de los compromisos de permanencia de los clientes de Telefónica y de las prácticas de recuperación de clientes que puede efectuar Telefónica cuando un cliente
se va, o sea, se va a otro operador. El objetivo de estos compromisos pues es justamente ese, permitir que los clientes puedan moverse entre operador con las menores limitaciones posibles. Luego, el segundo bloque está relacionado con una oferta mayorista de canales, o sea, digamos, dado que la cuota de Telefónica más RTS en el mercado de televisión de pago era muy relevante, se consideraba que tenía una ventaja en cuanto a acceso a una serie de contenidos premium, como son el fútbol, la Fórmula 1, MotoGP, las series y cine de estreno, y por tanto se aceptó el compromiso de establecer una oferta mayorista de canales, o sea, Telefónica se compromete a ofrecer de forma mayorista los canales premium y los operadores tienen derecho a contratar el 50% de estos canales. Y bueno, los precios mayoristas de esta oferta también deben superar un test de replicabilidad. La idea de estos compromisos es, pues, básicamente que los operadores pudieran acceder a los contenidos premium que Telefónica podría estar en condiciones ventajosas para adquirir por su escala, ¿no? Y luego ya el último bloque de compromisos serían los compromisos que podemos llamar Net Neutrality, que básicamente consisten en que Telefónica debe permitir a los proveedores de contenidos audiovisuales over the top, por ejemplo Netflix, pues competir de manera efectiva con Telefónica. Ya digo, el objetivo de estos compromisos es solventar los posibles problemas de competencia derivados de la concentración de estas dos empresas. Y luego ya como conclusiones, pues un poco de resumen, bueno, que el número de líneas de banda ancha fija ha crecido de forma muy notable en los últimos años. Otra característica del mercado español es la convergencia fijo-móvil. Más del 70% de las líneas de banda ancha fija se venden con una o más de líneas móviles. La última tendencia muy relevante es añadir televisión en el paquete. Ahora estamos hablando de que cerca del 35% de las líneas de banda ancha fija se venden con un paquete de televisión. Otro aspecto clave es que ha habido unos despliegues NGA muy relevantes por parte de 3 operadores. Creemos que este despliegue se ha visto favorecido por la regulación, en especial por el acceso a conductos y las obligaciones simétricas sobre infraestructuras verticales en el interior de edificios, y bueno, que si se cumplen los planes previstos, en 2020 la cobertura NGA en España será superior al 95%. Y luego, sobre la nueva regulación de mercados de banda ancha, el elemento clave es la segmentación geográfica y el acceso a la red de fibra de Telefónica, que busca un equilibrio entre la promoción de la inversión y el mantenimiento de una competencia sostenible. Y luego, por último, no podemos obviar que se han producido operaciones de concentración muy relevantes en el mercado español y que tanto los compromisos aceptados por la Comisión Europea en la operación Orange-Astel y los aceptados por la CNMC en la operación Telefónica DTS pues buscan mantener el nivel de competencia en el mercado que podría perderse por la concentración que provocan estas operaciones. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días también por mi parte. Un placer estar aquí con vosotros. Quizás agenda, presentar brevemente qué es MásMóvil, nuestro entendimiento sobre el entorno competitivo, el marco regulatorio actual, que voy a ser muy breve porque lo has explicado muy bien, Juan Diego, y luego cuál es nuestro papel como MásMóvil. MásMóvil fue creado en el año 2006, es un startup, y de hecho pues queríamos empezar aquí en Barcelona, pero al final la realidad del sector de las telecomunicaciones es que las grandes empresas están todos en Madrid y nos fuimos obligados a Madrid, y ahí estamos todavía. Lanzamos nuestro servicio como operador móvil virtual, o sea, telefonía móvil, en el 2008, y éramos dos extranjeros, ¿no? Un austríaco, que soy yo, y un noruego, y ahora pues hemos llegado a ser el cuarto operador con una facturación mayor de 1.000 millones de euros. Como Juan Diego ha dicho, un hito importante para nosotros era ganar los remedies, o sea, ser beneficiado de las condiciones de la compra de Chastel por parte de Orange,
que nos permitió tener acceso a toda la infraestructura de ADSL en toda España, por un lado, y por otro lado, comprar una red relevante de fibra en España y también aquí en Barcelona. Hablamos de casi 200.000 hogares conectados con nuestra fibra. Ya somos una alternativa real y sólida. Tenemos más o menos un 10% de cuota de mercado en telefonía móvil, en el área residencial. Cubrimos un 85% de la población con nuestra red de móvil y un 80% con nuestra red de banda ancha. Y las cifras grandes son los proformas, los cuentas. Si juntamos las empresas del grupo más móvil, Yoigo y Pepefon, pues es una compañía que factura más de 1.000 millones, con más de 4 millones de líneas móviles, y en el 2015 pues empezamos con 70.000 líneas de banda ancha, que principalmente son ADSLs, y que este número está creciendo con rapidez. En Cataluña pues actuamos con las 3 marcas propias, MásMóvil, Yoigo y Pepefon, y además somos socios de Parlem, el operador catalán. Tenemos 200.000 hogares en Barcelona. Vamos a invertir en Cataluña en los próximos 2 años, 2017-2018, cerca de 50 millones para construir más de 300.000 hogares de fibra aquí en Cataluña, especialmente en ciudades pequeñas y poblaciones que ahora mismo no tienen cobertura de fibra o de cable, o sea, para complementar la red de alta velocidad. Y bueno, tenemos una presencia relevante y, entre otras cosas, el MásMóvil también atendemos en catalán. Nuestro entendimiento del entorno competitivo. Creemos que los 3 operadores dominantes se diferencian muy poco en lo que ofrecen. O sea, si vemos en la parte de la izquierda que prácticamente ofrecen el mismo producto todos al mismo precio, y creo que esto no es bueno para los consumidores. Por otro lado, vemos que el IPC de las telecomunicaciones está subiendo a un ritmo muy elevado, muy por encima del IPC global. Por lo tanto, el sector está subiendo precios. Por otro lado, hemos visto que los paquetes, aquí en amarillo, los paquetes convergentes que incluyen el fijo y el móvil, están creciendo mucho, y el no convergente, o sea, el unbundled, solamente el fijo, pues está bajando a un ritmo importante, y hay que preguntarse si esto es una necesidad real de los consumidores o si está en el interés de los operadores dominantes. Probablemente lo segundo, porque si vemos, están con sus ofertas, ofrecen más barato solamente el fijo, ofrecen más barato el fijo y el móvil juntos que solo el fijo. Y eso penaliza obviamente a los operadores que no tienen el paquete, ¿no? Vemos también, hemos oído hablar de contenidos. Lo de contenidos, en el futuro está en contenidos, para mí es un poco un bluff. Y soy tan dramático o drástico porque no corresponde a una demanda real de los consumidores. En la cuota de audiencia de Pay TV, o sea, la gente que consume las ofertas de la televisión de pago, ha subido un 1% en los últimos 3 años, o sea, prácticamente nada. Y los llamados clientes de televisión pues han subido muchísimo. ¿Por qué? Porque es la excusa para subir precios, ¿no? Se incluyen cosas que los clientes al final no usan para subir los precios. Solamente para que tengáis en la cabeza, se han pagado más de 3.000 millones en los últimos años en el fútbol o en continuos en general, y para rentabilizar esto habría que cobrar al menos 45 euros por mes, que nadie va a pagar, solamente para el contenido,
o tener una cuota del 80% en la base instalada de Telefónica, que tampoco va a pasar. O sea, no corresponde a la demanda de los clientes y no es una cuestión rentable. En este escenario, MásMóvil apuesta por una solución de origen catalán. Tenemos un acuerdo con Waki para contenidos, o sea, películas y series, y con una oferta muy buena. Yo creo que pues, es algo, una alternativa a lo que hacen los operadores tradicionales. Hemos hablado de la subida de precios. Si miramos la línea de la evolución de los precios, vemos que casi unos persiguen a otros en la subida, o sea, hay una convergencia de precios y no solamente de servicios. Es verdad que las redes NGA, o sea, de alta velocidad en banda ancha, tienen una alta penetración, pero sobre todo en las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades la penetración está encima del 20%, y justo allí MásMóvil ha encontrado su sitio, porque desplegamos donde no hay otro servicio comparable para, pues, reducir la brecha digital en España. Por otro lado, tenemos otros issues o tópicos importantes. El 4G. El 4G se lanzó hace más de 3 años y los operadores de red tenían la obligación regulatoria de dar acceso también a los operadores móviles virtuales a este servicio, y ha pasado con mucho retraso. De hecho, bastantes operadores móviles virtuales todavía no pueden prestar el servicio de 4G. Y eso también corresponde a que, pues, desaparecieron Ono y Chastel, o sea, han integrado en Vodafone y en Orange, o sea, que eran los operadores que molestaban un poco a los operadores incumbentes. Bueno, y nosotros con mucho placer asumimos este rol ahora. Por otro lado, los precios de la banda ancha, si miramos, pues España está en la comparativa en el tope de Europa, o sea, solamente superado por Croacia y Chipre. Y si miramos a la derecha, vemos la diferencia entre el IPC global y el IPC de las telecomunicaciones en diferentes países. España sale por MásMóvil en amarillo aquí, y vemos que el CAP, o sea, el precio adicional versus la evolución general de precios en telecomunicaciones en España es el mayor. En términos de regulación, se han hecho muchas cosas bien, o sea, estamos de acuerdo. Pero sí nos preocupan varias cosas. Uno, que el área donde no habrá regulación en banda ancha fija en la fibra es alta, o sea, hablamos más o menos del 40% de las líneas o el 35% de la población. En Francia más o menos es la mitad. Eso significa que operadores alternativos no tengan una oferta regulada. Luego, por otro lado, las centrales de ADSL, que se harían una alternativa, pues hay una tendencia de cerrarlas, suficiente con un preaviso de 5 años de determinadas centrales donde hay menor grado de competencia. Y luego, lo que sobre todo nos preocupa es el precio, que todavía no está regulado. O sea, cuando Telefónica, fuera de estos 66 ciudades, está obligado a dar acceso a otros operadores, a nosotros, pero también a Vodafone, a Orange y a operadores más pequeños, tienen que hacerlo a un precio atractivo. Ahora mismo, el precio regulado NEBA, que existe, pues más o menos cuesta 30 euros al mes. Si esto no baja debajo de 20 euros, para decir de manera sencilla, pues no sirve para fomentar la competencia. Y luego, en nuestro caso, otro tema de competencia es los diferentes rangos de frecuencia, ¿no? Hay frecuencias bajas, 700 MHz, 800 MHz, que son las adecuadas para penetrar bien las casas, o sea, para tener cobertura indoor.
Y nosotros ahora somos el único operador en Europa que no tenemos acceso a estas frecuencias que van a ser relevantes en el futuro. Aquí voy a ser muy rápido. Nuestra misión es reducir la brecha digital, o sea, invertir donde otros no han invertido para crear una red complementaria. No subimos precios. O sea, cuando un cliente contrata un servicio, pues nuestra intención es mantener este servicio al mismo precio y no subirlo. Y tenemos una apuesta por la digitalización y por un servicio a los clientes. Por lo tanto, MásMóvil, Yoigo y Pepephone somos los líderes en satelización del mercado, probablemente por menos quejas que te digan a ti. Muy rápido también, nuestra oferta es más o menos un 40% más baja en precios. Nuestra oferta convergente significa fijo, móvil e internet que la competencia, y eso al final pues, facilita que los consumidores tengan más dinero para gastar en otras cosas y aumentar la demanda para otros servicios. Conclusión, ya estoy acabando. En el mercado los precios están subiendo, pues hay un triopolio que nosotros vamos a retar por parte de MásMóvil. Los costes de los contenidos están inflados y hay una cultura de forzar a comprar paquetes cuando muchos consumidores realmente no lo necesitan. Y como alternativa, MásMóvil ofrece un servicio sin imposiciones, en ejemplo Wacky, si lo quieres bien y si no, no pasa nada. Lo contratas si quieres ver películas o series. En términos de competencia, pues va a ser muy importante que Juan Diego y sus compañeros definan bien los precios para la fibra, para el acceso a fibra para otros operadores, o sea que debería estar de pago de 20 euros al mes. Y luego, en el caso de MásMóvil, has mencionado el contrato de Orange. Eso significa que en lo que es Yoigo hoy migraremos los clientes o el servicio de Telefónica a Orange, y ahí esperemos que el regulador vigile muy bien que no se crean problemas de competencia en este proceso. Pues nada más, muchas gracias. Què es fa des de l'Agència Catalana del Consum respecte al tema de les telecomunicacions? Doncs bé, com amb tots els altres temes que tractem, que de fet són tots perquè el consum ho abarca pràcticament tot, el que fem nosaltres és garantir els drets de les persones que utilitzen aquests serveis, ja sigui la telefonia fixa, la mòbil, els paquets, internet, etc. I com ho fem? Doncs ho fem a través de la informació que tenim des de la pròpia Agència Catalana del Consum, però també des de totes les comarques de Catalunya. A totes les comarques de Catalunya tenim una oficina del consumidor i també els municipis grans tenen tots una oficina del consumidor, les OMICs. Les OTICs, les comarcals, les OMICs, les municipals. I també a través de la nostra web, que és consum.gencat.cat, del 012, i també a través de les associacions de consumidors catalanes, que també sota el nostre paraigua intentem donar-los tota la formació i ajudar-les també en la difusió de tots aquests temes. Informem, per tant, formem també amb aquests temes, sobretot el que són consumidors, però també empreses. Nosaltres considerem la microempresa fins a 10 treballadors com un usuari o com un consumidor normal amb tots els temes de serveis bàsics, i la telefonia en aquest cas el considerem un servei bàsic. Per tant, també intentem formar en els empresaris i empresàries i també a tots els nens i nenes i joves, perquè, com sabem, telefonia en té tothom avui. Un nen de 10 anys moltes vegades ja està portant el seu mòbil. Sabem que la telefonia és el que més reclamacions produeix, després en parlaré, però també sabem que la telefonia és pràcticament el que més contractes també produeix
a nivell de Catalunya. En una casa, tranquil·lament, hi pot haver 2 o 3 mòbils, hi pot haver la televisió, internet, etc. Per tant, són molts contractes els que s'arriben a... També actuem amb la resolució de conflictes des de l'Agència Catalana del Consum a través de la mediació i l'arbitratge, 2 sistemes extrajudicials gratuïts, però que sí que sempre s'ha d'estar d'acord per les dues bandes, tant la banda del consumidor com la banda de l'empresa, i actuem per millorar el funcionament de les telecomunicacions, en aquest cas, a través de les nostres gestions en control de mercat i en inspecció. I com ho fem tot això? Tot això ho fem amb un marc legal, que és el Codi de Consum de Catalunya, la llei 22/2010, i què ens diu respecte als serveis bàsics i, per tant, respecte a les telecomunicacions, el Codi de Consum de Catalunya. Ens diu que les empreses de telecomunicacions han de tenir una adreça física a Catalunya, si estan actuant a Catalunya, han de disposar d'un servei telefònic d'atenció per incidències i reclamacions gratuït, per tant no pot ser un 902, ha de ser un 900. Ens diuen que han d'informar dels contractes i les factures en el lloc on els usuaris poden tramitar les seves queixes i reclamacions, per tant hem de tenir un telèfon, una adreça, un lloc on ens puguem adreçar per fer-ho, i informar si aquest prestador de serveis està o no adherit a les juntes arbitrals de consum i la possibilitat que la persona consumidora s'hi pugui adreçar quan hi ha un conflicte. Altres obligacions que també tenen aquestes empreses de telecomunicacions. En el precontracte, en tota la informació precontractual, ens han de donar un model de contracte amb totes les condicions generals previstes, cosa que a vegades no passa. També en la informació del contracte ens han de donar totes les condicions generals, el dret al desistiment, que pensem que són 14 dies que nosaltres tenim dret a desistir, l'existència de garanties addicionals, si és que n'hi ha, també codis de conducta, en el cas que alguna d'aquestes empreses estigués adherida en un codi de conducta, els mitjans alternatius de resolució de conflictes, etc. Pensem que l'oferta, la promoció i la publicitat són vinculants, en la majoria dels casos, pels consumidors, és a dir, si una empresa està fent una publicitat, aquesta publicitat és vinculant i l'empresa l'ha de complir. La informació suficient també i accessible sobre els preus, les tarifes, els conceptes que incrementin els preus, després explicaré el per què, perquè moltes vegades no ens assabentem de quin concepte ens incrementa o no ens incrementa el preu. La publicitat i la informació també s'ha d'ajustar als principis de veracitat i objectivitat, és a dir, el preu s'ha d'indicar a l'import total, no ens poden dir 19,90 o 20,25 i després aquí falta l'IVA o hi falten altres conceptes. El preu ha de ser global i indicar-se amb tots els impostos i tots els conceptes inclosos. També ens han d'atendre oralment i per escrit a la llengua oficial que vulgui el consumidor, en aquest cas, estant a Catalunya, doncs també en català, i ens han d'informar com donar-nos de baixa d'un servei. I, teòricament, donar-te d'alta d'un servei ha de ser tan fàcil com donar-te de baixa d'un servei, cosa que a vegades veiem que cada cop més, però que era molt més complicat. El 40% de les reclamacions que tenim a nivell de Catalunya, és a dir, a nivell d'agència, de les òptics, de les òmics, el 40% de les reclamacions són de telefonia i internet. Per tant, és el sector que més reclamacions genera. També he dit que és el que més contractes segurament arriba a tenir. I per què reclama la gent? Intentaré ser ràpida, no? Bàsicament, quines són les coses que més reclamen les persones? Per una facturació incorrecta, per penalitzacions econòmiques, per obstacles o retards i negatives per donar-se de baixa, perquè ens falta el contracte, moltes vegades no tenim el contracte per escrit, sabem que a vegades ho graven, però també s'ha de veure quin tros es grava,
Per talls de línia telefònica, falta de cobertura, qualitat en la transmissió. Per telèfons d'atenció al client poc efectius, truques i truques i truques i no hi ha manera de comunicar. Per compensacions desproporcionades per permanències, moltes vegades, permanències o que no coneixem prou, o que diem, ostres, però si ja se m'havia acabat, després explicaré alguns exemples. Per altes no autoritzades, això també ens hi trobem, altes que no hem autoritzat nosaltres, contractacions fraudulentes. Per publicitat enganyosa, a vegades ens venen una cosa molt maca, amb un preu, però allà hi falten conceptes, per tant, publicitat enganyosa. Per deutes inexistents també ens hi hem trobat. Us explicaré un cas concret. Nosaltres anem cada dijous, anem a RAC1 i ens truca gent. Doncs ens envien un mail, un senyor, i ens diu, escolti, és que m'han volgut cobrar 4 euros. En aquest cas eren 4 euros. Però diu, és que jo amb aquesta companyia telefònica mai he tingut un contracte. Diu, i ara que em volia fer clients d'ells, em reclamen 4 euros quan jo mai he tingut un contracte. Per tant, ens trobem amb coses, de veritat, que a vegades us sembla impossible, però realment estan passant. Per trucades que truquen, també se'ns queixen la gent per trucades a hores intempestives o molts missatges per temes comercials de les pròpies companyies. Per la facturació del servei prestat a l'estranger. A vegades hi ha persones que desconeixen com s'ha de fer i no treuen les dades mòbils i han tingut sorpreses. A vegades és desconeixement. A vegades té raó l'empresa, a vegades no. Jo no sé per què reclamen les persones. Per la falta de servei durant uns dies a causa d'un procés de portabilitat, hi ha un canvi de companyia i resulta que estic, quan hauria de ser màxim, em sembla que són 48 hores, puc estar forces més dies sense el meu servei de mòbil. Perquè hi ha una demora en la instal·lació de noves línies o trasllats, o perquè inclús a vegades ens fan contractes d'una telefonia fixa i resulta que allà no arriba la línia i per tant a vegades no podem tenir el nostre telèfon fixe, per retards en les avaries i per problemes en determinades tarificacions addicionals. Aquests són més o menys per on nosaltres els cataloguem tots els aspectes aquests. Podria continuar allargant-me amb moltes coses més del que es queixa la gent. Vull dir que avaries i interrupcions n'hi ha moltes, deficiència de recepció dels canals de televisió, no els veiem bé, talls d'imatges continuats, etc. Però em sembla que el més important potser avui aquí és que expliqui una miqueta quins són bàsicament el per què se'ns queixa la gent, perquè com que veig que ja és la 1 gairebé i hem passat a la 1. Què fem nosaltres? Nosaltres fem inspeccions. Quan hi ha una reclamació, una denúncia, des de l'Agència Catalana del Consum el que es fa és una inspecció. A vegades per publicitat enganyosa ens trobem que sí, ens hi hem trobat amb companyies que et diuen aquest producte per tota la vida. I resulta que al cap d'un any aquell producte te la pugen i quan no podien fer-ho. O sigui, hem d'anar, i això també de cara a les empreses del sector, compte amb la publicitat perquè la publicitat és vinculant i quan dius per tota la vida aquest preu ha de ser per tota la vida aquell preu. Durant molt temps des de l'Agència Catalana del Consum es van anar posant, es van anar fent inspeccions, es van anar posant multes en les companyies subministradores d'aquest servei i semblava que no es feia massa cas, ho diré així de clar. Fins que finalment es van posar multes molt grosses i en aquest moment hi ha temes que s'estan solucionant molt més. Com pot ser les publicitats i aquest tipus de coses, les mateixes companyies estan anant més al cas. Per donar-nos de baixa d'una línia, avui ja no hem de fer allò de buscar on està l'adreça, buscar per internet, intentar veure si està en el sobre aquí amb un raconet posadet que no el veiem, enviar el burofax, no sé què, no sé quantos, sinó que jo mateix ho he pogut comprovar, et pots donar de baixa d'una línia més fàcilment, però ha costat durant molt temps això. Però sí que ens estem trobant encara moltes persones que tenen problemes respecte a això. I de fet hi ha moltíssimes reclamacions.
perquè la velocitat de navegació, et venen una cosa d'una velocitat de navegació, després n'és una altra i et quedes que no pots continuar. Perquè et volen canviar un contracte, també et diuen, escolta, jo li modificaré el seu contracte i si vostè no em diu res, aquest contracte li queda modificat. Doncs no, aquest contracte no el poden modificar, tu has de donar el teu vistiplau que et modifiquin aquest contracte. No ho poden fer per omissió, si vostè no diu res, hauria de ser totalment al revés. Aquesta és una polèmica que va sortir i deu fer 4 o 5 mesos amb una companyia subministradora. Perquè no donen els contractes. Pensem que moltes vegades quan fem un contracte, volem contractar un nou servei, ho fem pel telèfon, truquem, escolti, jo voldria incrementar els meus megabytes, o voldria incrementar no sé què, o voldria contractar. Quantes vegades, i això ja és culpa nostra, i per això hem de formar també a la gent, demanem el contracte per escrit. I el demanem prèviament per poder-lo revisar i poder-lo mirar. Per tant, és molt important que tothom faci aquest exercici, perquè si no després ens trobem amb què se'ns allarga la permanència, simplement demanes una ampliació d'internet en el teu mòbil i resulta que allò et fan l'ampliació però no t'informen que després allò et representarà una permanència de no sé quant temps més. I quan em vull canviar de companyia llavors no puc o tinc que pagar bastants diners perquè això no ha passat. Per tant, una mica resumint, és important que nosaltres fem les inspeccions, és important que nosaltres fem el control, però també és molt important que anem formant a totes les persones perquè cada cop menys, i que les empreses també cada moment o cada cop més siguin més conscients que hi ha coses que els afecten, com pot ser la publicitat, que és obligatòria complir-la en el moment que la fas, que els preus han de ser globals, no podem fer una oferta per un cantó amb una cosa i per l'altra després adjuntar-li, no sé, internet, tants diners, no? Si després ha de tenir una línia i que a més aquesta línia l'ha de pagar. Per tant, és molt important com ens venen les coses i per sort cada cop més van generant. Un avantatge molt gran, i no voldria acabar sense dir-ho. La majoria de les empreses subministradores de telecomunicacions estan adherides a l'arbitratge. Què vol dir això? Que la majoria de les reclamacions que es presenten, amb un percentatge molt i molt elevat, al voltant del 90%, se solucionen per la mediació i l'arbitratge. La qual cosa vol dir que el consumidor no ha de gastar-se diners per poder arreglar aquest tema. I això és una garantia, quan ens trobem amb una empresa que està adherida a l'arbitratge, sempre és una garantia que podrem resoldre els nostres conflictes d'una forma gratuïta i que la companyia ens dirà que sí. A vegades no estan adherides per tots els seus serveis, però sí que és veritat que com en altres sectors ens trobem amb molts problemes que no es volen adherir a l'arbitratge, en el sistema de telecomunicacions tenim aquest gran avantatge que suposa que el consumidor té una protecció en aquest sentit sense haver-se de gastar diners. I també hi ha un altre avantatge, que és que quan ens puguem trobar amb un conflicte important i no ho puguem resoldre per la mediació o per l'arbitratge, moltes vegades els imports del que ens pot costar una reclamació o del que pot ser una reclamació amb una companyia telefònica no solen passar dels 2.000 euros, per tant aquí podem tindre justícia gratuïta i és una forma que puguem resoldre els nostres conflictes. Jo bàsicament ho deixaria aquí pel debat que penso que bé, que ja pot haver generat alguna que altra cosa. Gràcies. Jordi Balcells, de la Diputación. Es una pregunta para Almendra. Dentro de lo que es la evolución de 5G, ¿qué importancia tiene para vosotros esta tecnología en la cobertura de estas zonas, digamos, donde no hay despliegue en estos momentos de FTTH? ¿Valoráis no desplegar con fibras, sino utilizar tecnologías alternativas de este tipo móvil como WiMAX o como 5G? Sí. A ver, el 5G todavía no es realidad, ¿no? El 5G, estamos mirando tecnología pre-5G, que es el 4G con más capacidad y con más velocidades, y creo que se puede hacer a comienzos del 2018 primeros pilotos,
en eso estamos y MásMóvil tiene sus genes ser innovadores y pioneros en nuevas tecnologías. O sea, nos vamos a lanzar también y ser activos en la implantación temprana del 5G. Por otro lado, MásMóvil ya tenemos unos 85 antenas con radio 4G para prestar servicios de banda ancha fija en zonas donde no hay fibra. O sea, ahí estamos y vamos a aumentar nuestro peso y nuestro esfuerzo porque puede ser complementario, ¿no? Dar el internet en casa a través de aire o radio, se dice, o a través de cable, porque en algunos sitios pues es muy complicado rentabilizar una inversión en fibra, pues hay que poner el cable, ¿no? En sitios más remotos, donde especialmente la transmisión, o sea, para llegar a estos sitios y luego transmitir y llevar el internet a un data center, pues es en los sitios donde esto es más complejo. Entonces nosotros hacemos la estrategia de complementar la fibra con el despliegue a través de radio. Soy Pedro Linares, de la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación. Tengo una pregunta para el señor Spengler y no sé si el señor Otero tendría alguna cosa que decir. Dado que el procedimiento habitual, prácticamente universalmente utilizado para adjudicar el espectro, que es la subasta, parece que no garantiza un acceso razonable al mismo, ¿qué otras alternativas propone? Bueno, esto es una pregunta para la CNMC, pero la parte de competencia... No, perdón, es realmente la SETSI, la institución relevante, ¿no? A ver, en España, en toda Europa había un boom en los años 2000 y siguientes para subastar frecuencias, especialmente para el 3G, y se pagaron barbaridades y los operadores pues o perdieron pasta o tenían que subir los precios para compensar. Entonces eso pues para los consumidores no tiene mucho sentido y para la competencia tampoco. Entonces yo creo que hay que racionalizar un poco este procedimiento. A cara del futuro, pues, he dicho en mi presentación que MásMóvil ahora tiene el reto de conseguir frecuencias bajas, ¿no? Para poder dar una buena cobertura indoor, que actualmente nuestros clientes disfrutan de una buena cobertura porque en estas áreas pues usamos Telefónica o en el futuro Orange, ¿no? Pero y para conseguir unas bandas bajas, pues si hay una subasta sin ninguna condición, pues van a ganar los tres. ¿Por qué? Porque tienen más clientes y pueden pagar más para rentabilizar esta inversión. Y por lo tanto, pues nosotros solicitamos que las 30 MHz de frecuencia que se hagan al menos 4 paquetes, o sea, todos de 20 a 10 MHz y todos de 5 MHz, para que podamos tener una oportunidad real. Y luego, que no sea una subasta absolutamente libre, sino para fomentar la competencia, que se asegure que hay un precio razonable para uno de los paquetes pequeños para MásMóvil. Sí, yo poco que añadir porque, como comentaba Meni, pues las competencias para la subasta, el reparto del espectro corresponden a la SETSI y bueno, solamente comentar que en relación con el segundo dividendo digital, la banda de 700, pues efectivamente es una banda muy importante y que bueno, que desde la CNMC lo que esperamos es que cuando se produzca ese procedimiento de subasta o demás, pues que se analice pues la relevancia y que se busque un enfoque pro-competitivo en el reparto de este espectro, nada más. Bueno, era una pregunta para el señor Otero. De su presentación no lo he entendido, es en qué consiste el test de replicabilidad. Perdóneme porque seguramente es más sencillo de lo que me imagino, pero no sé en qué consiste para la actuación de los precios. Sí, gracias por la pregunta. No, la verdad es que es una buena pregunta. Es básicamente el test de replicabilidad consiste en que
digamos, ¿cómo se fijarán los precios de la fibra de Telefónica? Pues se fijarán teniendo en cuenta las ofertas minoristas de Telefónica, ¿vale? Las ofertas más relevantes, lo que llamamos los productos emblemáticos, y se analizará qué precio mayorista de la fibra permite la replicabilidad económica. Es decir, que un operador utilizando el servicio mayorista de Telefónica puede replicar esas ofertas emblemáticas. No sé si me he explicado. O sea, es como una especie de... Es un test de Margin Squeeze, vamos. O sea, es como un check sobre los precios mayoristas de la fibra de Telefónica. ¿Y se utiliza alguna comparativa con otros mercados? No. Hombre, en principio... El test debería ser autosuficiente, es decir, que los resultados del test serán los que determinen pues los precios de la fibra, pero también es cierto que siempre nosotros pues hacemos comparativas un poco para calibrar lo que estamos haciendo, pues por donde nos movemos, pero en principio ya digo, el test será autosuficiente. Guillem Rovira, de la Generalitat de Cataluña. Se ha hablado aquí, creo, de forma muy interesante, de la convergencia de los 5 paquetes. Claramente parece que estos 5 paquetes están ahogando la competencia en términos generales, como ha expuesto el representante de MásMóvil. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en hogares con personas ancianas que solamente utilizan telefonía fija tradicional. Sí. Les sale realmente más caro a veces que no contratar también un móvil o también una fusión, etc. O sea, aquí realmente, ¿cuál es la posición de las autoridades de competencia en este sentido? Y luego, la evolución de la competencia en general, porque según parece los precios están muy estables, al alza, estables pero al alza, y claramente esta agrupación de todos estos servicios que la mayor parte de los consumidores, parece que no utiliza de forma masiva, no será en el fondo una pérdida clara de competencia en el sector de comunicaciones en España y en Cataluña. Gracias, son bastantes preguntas en una. En primer lugar, sobre las personas que solo contratan telefonía fija, pues justamente ahora mismo estamos analizando un mercado que es el de acceso y originación fija mayorista, que es un mercado que, digamos, por ejemplo, la Comisión Europea ya ha eliminado de sus recomendaciones, porque considera que en la mayoría de los países de la Unión Europea pues no es necesaria que exista regulación ex ante, y nosotros justamente lo que propusimos en la consulta pública es que se mantuviera la regulación, en concreto del servicio AMLT de Telefónica, que es acceso mayorista a la línea telefónica, pues cuya principal función es dar servicio, permitir que haya competencia en ese segmento, en los hogares que solo contratan servicios de telefonía fija. Eso por la parte de telefonía fija. Por la parte de los paquetes, claro, es una pregunta complicada. Es verdad que cada vez se ve más empaquetamientos. Primero la convergencia fijo-móvil, el 4Play, luego llega la tele. La mejor forma y es cierto que sobre todo los 3 grandes están muy enfocados por ahí. También hemos visto que no todos los paquetes, incluso de los grandes, tienen televisión, que existe lo que llamaba la gama de entrada. Y luego, digamos, la mejor forma, en principio, de observar qué es lo que quieren los consumidores es ver cómo reaccionan a otras ofertas, ¿no? Como, por ejemplo, señalaba Meinrad, pues ofertas standalone de banda ancha, a ver qué recorrido tienen. O sea, ya digo, por ejemplo, el Pepefon tenía una oferta antes, bueno, todavía existe, ¿no? Que es la de el ADSL sencillo, que llamaban, que era un ADSL sin llamadas, solo ADSL, que costaba menos de 24 euros al mes con IVA incluido. Pues 23, sí. Y esta oferta, pues realmente, si lo piensas, para la gente que solo quería internet de banda ancha y no quería ni llamadas, ni oye, no me compliques, no me empaquetes, pues era muy interesante. Bueno, pues tuvo un cierto éxito, pero mucho menor que otros productos, ¿no? O sea que para nosotros lo importante es que haya alternativas y que el consumidor tenga la opción de pues eso, cambiar y adquirir el producto que le convenga más. Primero me interesaría saber hasta qué punto la oferta mayorista de
de contenidos, tal y como está regulada a día de hoy, esto dificulta o no la entrada a operadores más pequeños, que no sean los dos alternativos a Telefónica, si esto realmente es una barrera de entrada o realmente está diseñada de tal forma que los operadores pequeños puedan de alguna forma acceder. Esto lo vinculo también hasta qué punto esta replicabilidad o esta similitud de ofertas que tenemos en los tres operadores, sobre todo la oferta convergente con contenidos de televisión, si realmente es producto de esta oferta. Y luego el punto interesante que me ha parecido, que también señalaba Menrat, hasta qué punto esto es un bluff de los contenidos o no, ¿no? Me ha sorprendido un poco la afirmación, teniendo en cuenta pues, lo que he comentado al principio, que esta semana pues, AT&T ha comprado o quiere comprar a Warner. Quiere comprar, no sé si le van a dejar, pero que no va a salir. Bueno, pues esta visión también de hasta qué punto estamos en una burbuja de contenidos o no, pues conocerla también. Gracias. Bueno, primero sobre la oferta mayorista de contenidos, si funciona o no funciona. La oferta mayorista de contenidos también en esta temporada de fútbol, sobre todo, la cosa ha cambiado porque la primera temporada de la oferta de contenidos, pues Telefónica tenía todo el fútbol de primera división. Y bueno, lo dividió en 2 paquetes y eso fue un tema muy relevante y hubo polémica sobre el método de reparto de los costes del fútbol, que básicamente hay una fórmula que en función de la cuota de mercado, de televisión de pago, banda ancha y demás, pues sale los importes que debe pagar cada abonado. Claro, lo que pasa es que esta temporada en realidad ya la gran parte del fútbol ya no lo tiene Telefónica, lo tiene MediaPro, que no está, digamos, sujeta por esos compromisos, con lo cual es un tema complejo decir si la oferta ha permitido o no la competencia. Es verdad que en el fútbol hemos visto ofertas muy agresivas, pues por parte de Vodafone, Orange, luego Telefónica ha hecho promociones sobre el Premium Extra. Ha habido bastante movimiento y otra cosa es bueno, pues como decía Menrat, hasta qué punto los costes que se abonan por el fútbol y lo que están dispuestos a pagar los consumidores es algo sostenible. Eso es una pregunta que se verá en el medio plazo, creo yo. Y luego la segunda era del... Si es un plus o no. Sí. Si es un plus, bueno, ya lo he dicho, tampoco no puedo hablar tan claro como Menrat. Yo creo que eso es algo que veremos en el medio plazo, si lo es o no. Bueno, la cifra total de lo que se paga para contenidos es tan elevada que la distribución y una oferta mayorista razonable es complicado. Pero nosotros lo vemos de forma diferente. Quien lo quiera, que lo pague. Y nosotros vamos a facilitar el acceso, negociar buenas condiciones para que nuestros clientes tengan condiciones beneficiosas en estos servicios, pero no vamos a hacer locuras y continuar con una tradición que creo que no es sana para el sector, que es subvencionar otros sectores. Bueno, en el pasado se regalaron los terminales, ¿no?, entre paréntesis, y el sector subvencionó el sector de los fabricantes de los cacharros, de los terminales. Ahora parece que pues, todo el mundo está subvencionando los contenidos del fútbol, para ser claros. Y creo que, aunque yo juego al fútbol y me gusta el fútbol, pues yo creo que para el sector no es el camino correcto. Y luego el otro del bluff, pues, a ver, para ser claro, a veces hay que exagerar, pero la demanda de los clientes no existe porque la cuota de Pay TV, de la televisión de pago, no ha subido para justificar los precios que se están pagando. Y bueno, has mencionado el caso de Warner y de AT&T.
AT&T, como empresa americana, que tienen no la tradición de invertir fuera de su país, tienen que buscar fórmulas para crecer internamente. Y han buscado esta fórmula, que es juntarse con el líder de contenidos. Y ya hay muchas dudas si esto se va a aprobar. Perfecto. Bueno, pues si no hi ha més preguntes, tancaríem la sessió amb la clausura del president de l'Autoritat Catalana de la Competència. Sí, moltes gràcies. Bueno, jo abans de clausurar-ho m'agradaria afegir alguna cosa en el debat aquest que hi ha, o la relació entre continguts i xarxes, no? I em retrauré en els meus temps de vicepresident de la CMT, en el qual jo no recordo quin any era, però 2012, potser 13, 14, que és quan es van començar a fer els primers anàlisis d'aquests mercats. Jo vaig fer uns quants vots particulars, el que vol dir que no estava massa en línia amb el que la majoria del Consell veia. Els seus arguments eren que això de la televisió per internet i tal no era rellevant. En aquell moment es considerava que no era prou rellevant de cara a futur, perquè una perspectiva de futur, perquè els anàlisis de mercats es fan a 5 anys vista, més o menys, no? I el segon argument era que, de fet, la televisió de pagament era un altre mercat. No estava dintre la llista de mercats rellevants de la Unió Europea, no? I per tant, i a més allà, en fi, tampoc hi havia dominància, no? En aquests mercats no hi havia una dominància clara. A mi em fa l'efecte que el futur ha demostrat que aquests arguments potser no eren prou sòlids. Potser en aquell moment sí, però amb una perspectiva de futur. I recordeu que en aquell moment existia Imagenio, no era Movistar Plus ni res, era Imagenio, no? I jo insistia en que havíem de distingir Imagenio com a un servei de distribució de continguts audiovisuals en una xarxa, d'Imagenio com una plataforma aglutinadora de continguts, que per mi eren coses diferents, no? Una cosa és que jo tinc una xarxa i una altra cosa és que em dediqui a muntar una plataforma de continguts. Per mi la idea bàsica, i que encara no està prou, crec jo, implementada, és que si jo soc client de Telefònica o de MásMóvil o de Vodafone, tinc que tenir accés a qualsevol plataforma de continguts, fins i tot la d'un operador competitiu amb l'operador que em dona servei a mi. Jo ho deslligaria completament. Una cosa és que un operador tingui un servei de transmissió de dades audiovisuals a la seva xarxa que pugui posar a disposició d'aquelles empreses que aglutinen continguts, i l'altra cosa és que jo, com a client de la xarxa, hagi de dependre que el meu operador arribi a acords comercials amb els propietaris dels continguts. Per mi això són coses diferents, no? Per exemple, ara es diu, el futbol és Mediapro, però Mediapro no té una plataforma a la qual tu puguis accedir, sigui quin sigui el teu operador de telecomunicacions, o no la té en prou entitat, com perquè sigui realment viable. I per mi la solució d'aquests dilemes hauria d'anar en aquesta direcció. És a dir, que si jo soc client pel que sigui de Vodafone o de Telefònica, però jo vull veure futbol o no, jo hauria de poder accedir a un canal de Mediapro no necessàriament integrat dintre l'oferta que em fa el meu operador. I aquí potser sí veuríem si això és un bluff o no, i veuríem quanta gent està disposada a pagar, independentment dels seus serveis de telecomunicacions, per un servei de continguts, i veuríem realment quina és la demanda i quin és el preu que es pot pagar per aquests continguts de mercat, no? I per tant, per mi, aquesta seria un pas més cap a un entorn molt més competitiu que evitaria, al meu parer, aquesta subvenció creuada que es dona en aquests moments, no? De dir, bueno, jo pago molt de futbol, però ja els hi pujaré el telèfon, no? Clar, això és una cosa que no es correspon a el que hauria de ser un mercat sa, no? I bé, doncs, en fi, no diré que el temps no dona la raó, perquè això ja és independent, però jo sempre he mantingut això, no? He mantingut que en aquell moment mantenia que Imagenio podia ser un servei de transmissió de continguts audiovisuals no necessàriament lligat
els contractes que Telefònica pogués tancar amb programes de continguts, sinó que havien de ser coses separades. I crec que aquesta podria ser una evolució sana des del punt de vista de la competència en aquests mercats i des del punt de vista de que es paguin el que realment es vol i les coses tinguin el preu adequat a la demanda real que hi ha a la societat. I bé, dit això, doncs moltes gràcies a tots per la vostra presència, moltes gràcies als intervinents aquí dalt a la taula i només, en fi, esperar que de mica en mica almenys aquests mercats es vagin clarificant i hi hagi una oferta prou àmplia, amb condicions adequades i d'assequibilitat, perquè els consumidors, que en última instància són els que ho paguen tot, d'una manera o una altra, perquè aquí només paguen els consumidors, no paguen les companyies, paguem els consumidors, doncs realment puguem tenir l'oferta que cadascú vulgui disfrutar. Bé, moltes gràcies i fins una altra que ja anirem organitzant. Moltes gràcies.